Seguimos nosotros aquí en nuestra serie de los Salmos y en esta mañana quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo número 6. Salmo número 6. Esta serie de salmos, a mí me gusta llamarla el Salterio. El Salterio todo lo imaginamos como un instrumento. Dice por ahí, alaba al Señor con salterio y danza. ¿Alguien sabe qué es el salterio? ¿Cómo era ese instrumento? Bueno, está bien que nadie sepa porque no es un instrumento. Salterio básicamente es la traducción de salmos. Cuando en el salmo dice alaban al Señor con salterio, es con los salmos. Alábenle con los salmos. Eso es lo que dice. Todos teníamos la imagen del salterio, un instrumento. No, salterio es los salmos. Y en el salterio vamos al número 6, traducción en griego. Vimos en el primero, el Salmo 1 es el primero de los salmos llamados didácticos. Son básicamente 4 salmos didácticos junto con el Salmo 15, 35 y 71. Salmo 1, salmos didácticos, el primero. Son salmos que abundan en consejos morales, éticos, religiosos. En el Salmo número 2, dijimos que era el primer salmo mesiánico. Recuerdo en el Salmo número 2, los hombres se amotinan. Junto con el Salmo 22, 69, 72 y 111, 5 salmos mesiánicos. Se presenta al Mesías, se presenta al ungido en su humildad, en su exaltación, en su sufrimiento, en su gloria, en su servicio sacerdotal, en su dignidad como rey, en su triunfo final y en la bienaventuranza de un reino eterno. Los salmos en realidad compilan un tratado de teología sistemática sobre el Mesías. Todos tienen que ver con el Mesías. De más está decir que los salmos mesiánicos son también salmos proféticos. No estoy hablando de mesiánicos en el contexto del salmo judío, sino de salmo profético. David no solamente fue cantor, ojo, señores de la alabanza. David no solo fue cantor, fue profeta. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, 29 y 30. Ahora, en nuestro último estudio vimos que estábamos viendo el Salmo 5 y dijimos que es el primero de los salmos imprecatorios. Son 6 salmos imprecatorios, 5, junto con el 52, 69, 83 y 109. Salmo imprecatorio que censuran o maldicen a los enemigos de Dios y de su pueblo. Hoy tenemos el privilegio en el Salmo número 6, en el Salterio, de ver el primer salmo conocido como salmo penitencial. Juntamente son 7 salmos penitenciales, junto con el 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Cuando los vayamos viendo, si el Dios nos da permiso, vamos a ir identificándolo junto con estos 7 salmos. Son conocidos desde la antigüedad, desde hace mucho, probablemente desde la época de Agustín de Hipona, con el nombre de salmos penitenciales. Por supuesto, el nombre no es bíblico, pero es justificado porque en estos salmos predominan los sentimientos de conciencia de pecado. Conciencia de pecado y contrición. Esos sentimientos se alternan con llamadas a la misericordia de Dios. Recordaba Cris en esta mañana la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. En estos lamentos, en estos salmos hay lamento, hay pena, hay dolor, hay humillación,
hay confesión, hay aborrecimiento por el pecado. Escuché algo que la verdad me entristece mucho, un prominente hombre que se presenta como hijo de Dios y no debo dudarlo, hago esa referencia, pero insiste en que la lectura de los salmos es tristeza, porque hay mucha tristeza en los salmos y resulta que lo que yo veo es alabanza, pero como decía también Cristian esta mañana, casi me quita la predicación, el gozo, la alabanza parte de la tristeza. Solo cuando llegamos al fondo salimos y levantamos con una alabanza honesta, sincera, en confesión, en aborrecimiento del pecado. Antes de continuar, quisiera hacer, sobre todo para los músicos, una pequeña referencia a la introducción del Salmo. En la mayoría de las Biblias habla que el Salmo es al músico principal, ¿sí? Y nombra dos palabritas allí interesantes. Entonces, dice al músico principal en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Cualquiera diría en Nehinot, bueno, eso debe ser por allá, no sé, una ciudad, un monte, un sitio geográfico, ¿sí? Y sobre Seminit me imagino que, no sé, algún mueble donde se paraban a adorar o algo así, Salmo de David. Bueno, el Salmo es dirigido al músico principal, hay una unión teológica en que cada vez que el salmista dice al músico principal, no está tratando de Eric, está tratando de Dios, al músico principal y eterno. Y luego la palabra Nehinot significa con instrumento de cuerdas, con instrumento de cuerdas. Este salmo debía ser cantado y acompañado con instrumentos de cuerda, ¿sí? Ahora, luego viene la palabra seminit, que significa arpa de 8 cuerdas. Es decir, este Salmo número 6 se cantaba con el acompañamiento particular de las cuerdas y especialmente con una arpa de 8 cuerdas. ¡Qué técnica! Vemos aquí a ellos que son unos profesionales. Debo confesar, durante poco más de 10 años dirigí la alabanza en una congregación y cuando yo llegué aquí me quedé callado y sentado. Porque esos 10 años fueron de guitarrita, pandereta, por ahí un bombito y dos señoras con muy buenas intenciones cantando. Pero esto es una alabanza. Y cuando yo leí eso y cuando entendí que era esto, dije, wow, desde esa época los salmistas estaban dando instrucciones de un profesionalismo impresionante. Alabado sea el Señor. Ahora bien, este salmo, Salmo número 6, vamos a leer el Salmo 6, son solo 10 versículos. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Para explicar este salmo, creo yo que hay que primero fijarnos en un par de puntos. El primero
inicialmente, todos los sufrimientos y todas las aflicciones, como repito e insisto, decía Cris esta mañana, son permitidos por Dios. Todos, vengan de donde vengan. Dios está al control, ¿sí? Provengan de Satanás, de los hombres, ¿sí? Ese entendimiento lo tiene el profeta en este salmo. Él nombra sus padecimientos, pero primero acude a Dios y acepta el sufrimiento como mandado por Dios. De esa manera aprende la paciencia y el temor a Dios. ¿Quieres paciencia y temor a Dios? Sufre. Con el entendimiento que Dios lo permite. Pero quien estando en esta, mira al hombre y no acepta todo de Dios, se pone impaciente y se desespera y desprecia a Dios. Esa es la bendición del entendimiento de la soberanía de Dios. Y segundo, Dios forma, disciplina, pule, cincela o castiga. Todos son sinónimos de dos maneras. Una vez con clemencia, como un padre benigno temporalmente. Esa es una forma de disciplina de Dios y esa es una forma única y exclusiva para ¿quiénes? Para sus hijos. Y la otra, con cólera. La otra, como juez airado, severo y eternamente. Porque el hombre en la naturaleza es tan débil y pusilánime que ni siquiera entiende esa ira. Y en medio de ella exclama, no, a mí no, porque es que yo soy, yo hago, yo tengo o yo no hago. ¿Sí? Esas palabras son pronunciadas por un pecador. Inclusive en el lugar de los pecadores resulta el hecho del castigo. La punición de Dios no se envía a causa de la justicia. Y es por eso que todos los santos, todos los cristianos deben reconocer que son pecadores y temer el juicio y la disciplina de Dios. Este salmo vale para todos, sin excepción. Ay de cuantos no son aterrados y no sienten su pecado. Y andan por ahí seguros de su vida, seguros en su vista, sin entender el terrible tribunal divino. Ante cualquier obra es inútil, ante cualquier obra es insuficiente. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Eso quiere decir, muéstrame tu gracia para que yo no perezca en angustia, en miedo o pierda el ánimo. En esa oración de esta mañana decía una frase que a algunos de pronto le puede parecer exagerada, y es que continua y permanentemente estamos en prueba. Y hay unas que se demoran muchísimo más de lo que quisiéramos. Mucho más de lo que quisiéramos. Lo que hace que casi permanentemente sintamos que estamos en angustia, en pérdida de ánimo. Sáname, oh Jehová.
Eso significa fortaléceme, auxíliame en esta miseria. Porque para muchos es una miseria y no está mal. No está mal. Porque cuando llegamos a ese punto es que podemos levantar nuestra voz en alegría y en alabanza sincera. Porque mis huesos se estremecen, dice el salmista. Eso quiere decir, toda mi fuerza, todo el poder sucumben, se derrumban por el temor reverente de tu formación, de tu disciplina, de tu castigo. Por ello, ya que la fuerza mía me abandona, Señor, dame vigor, pero dame ese vigor tuyo. Y aquí se debe notar que este salmo y los de su índole no se entiendan o se oren a fondo y con total sentido. Y no se hace porque el hombre no tiene presente realmente la destrucción que sucede en la muerte, en la última partida. Felices son los que lo experimentan en vida. Eso lo sabemos. Quienes en vida experimentamos esa disciplina, esa formación, que sentimos que hemos sido llevados casi hasta el borde de la muerte. Casi hasta el borde de la muerte. Cada uno va a tener que llegar a su ocaso. Como decía el pastor, en bastantes ocasiones. La estadística dice que tenemos el 100% de probabilidades de morir. Vamos a llegar allá. Si se extingue así el hombre y queda reducido a la nada con todas sus fuerzas, con sus horas, en todo su ser, de modo que ya no hay sino un pecador mísero, condenado y abandonado, entonces viene la ayuda y viene la fuerza divina. Por eso lo dice en el libro de Job, recordemos, en el capítulo 11, dice, cuando te creas devorado, entonces prorrumpirás como la estrella matutina. Ni siquiera es te levantarás suavemente. Esa palabra prorrumpir es cuando tiene el sentido de muchas aguas atravesando, cuando van a pasar por un estrecho y salen haciendo espuma, haciendo y llevándose todo. Con ese significado en mente leamos nuevamente a Job. Cuando te creas devorado, entonces prorrumpirás como la estrella matutina. ¿Cuál es la estrella matutina? El sol. ¿Alguien ha podido parar el sol? ¿Hay posibilidad alguna de que alguien pare el sol? ¿Hay posibilidad alguna en que uniéndose aún todo el mundo se logre parar el sol? No. Por eso cuando te creas devorado, entonces prorrumpirás como la estrella matutina. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada. La fuerza y la consolación de Dios no se otorgan a nadie, a no ser que se las implore desde el fondo de su corazón. Pero nadie suplica profundamente si no está hondamente perturbado y si no está profundamente abandonado. El sentido general del salterio. Nadie expresa con ese gozo si no ha llegado a estar en el fondo.
pues si no está allí, no sabe qué le falta, no sabe qué es lo que no encuentra. El consuelo le viene de sí mismo y de las criaturas, y eso solo sirve para hundirlo más, para profundizarlo más. Dios demora todo el consuelo, porque Él sabe cuándo es el momento. Los castigos divinos están ordenados muy amistosamente para consolación. ¡Wow! Parece un contrasentido, pero no. Los castigos de Dios están ordenados amistosamente, amorosamente, para consolación venturosa. Y si bien los imprudentes impiden ese orden mismo y lo trastornan por corazones blandos que desesperan de Dios, porque no saben que Él ha ocultado su bondad y amistad bajo la ira y castigo y ahora los otorga. Bajo esa disciplina, bajo ese castigo, bajo esa formación, Dios ha ocultado esa ira en amor y no las otorga. Y sigue diciendo el versículo 3, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? A todos los hombres que sufren, el tiempo nos parece largo. Las cosas, cuando estamos en felicidad, se pasa tan rápido el tiempo. Pero a los que sufren, el tiempo parece largo, corto para los alegres. Pero en particular es inmensamente largo para los que tienen ese dolor interior del alma, que se sienten abandonados, separados de Dios. Así que no hay sufrimiento peor que la congoja mortificante de la conciencia que se produce cuando Dios se retira, no que se vaya. Dice la Biblia, se contrista, se achiquita, se va para allá a un rincón. La verdad, la justicia, la sabiduría, todo eso se achiquita con el Señor. Y no queda nada más que pecado, tinieblas, penas, lamentos. Y algunos dirán, no, pero qué tremendista. Listo, acepto el reto. Vamos a echar de para atrás el cassette. Sí, acabamos de pasar una celebración. Pero en últimas, ¿quién de ustedes cree que aquel bebé se hubiera parado y en su poder de Hijo de Dios, Dios mismo hubiera dicho, hey, sí, celebremos que acabo de nacer? ¿Cree que hubiera sido así? ¿O de pronto cree que se hubiera parado y hubiera dicho, oiga, espérese, que es que usted todavía no sabe lo que se me viene para mí? Usted está feliz porque yo nací, pero si supiera todo lo que se viene para mí, ¿estaría igual de feliz? No. Miren, la formación, la disciplina, el castigo, no es sino una gota o un presentimiento de la pena infernal y de la condenación eterna. Es un pelo de un gato, como dirían los muchachos hoy. Es un pelo de un gato. Por eso traspasa los huesos. Por eso quita nuestra fuerza hasta la sangre, hasta la médula de lo que hay en nosotros. Pero créeme, eso no es nada frente a la condenación eterna. Así que alabado sea el Señor por ella. Versículo 4.
Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Recuerdan que acabamos de decir que Dios se va, se contrista, se achiquita. En el cuarto, vuelve, libra mi alma. Sí, Dios se contrista, el Espíritu Santo se contrista. Eso significa en nosotros una renuncia, un abandono interior. De ahí el horrible susto que se siente como un comienzo de condenación. Así se dice en el Salmo 30. Escondiste tu rostro, fui turbado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición la turbación ante la ausencia de Dios! Por otra parte, volver es un consuelo interior y un ser mantenido en esperanza, en alegría. Por eso dice el salmista, libra mi alma. Es como si él dijera, se ha hundido y está condenada. Sácala y arráncala del abismo. ¡Pin, Pedro! ¿Por qué dudaste? Es como decir, haz lo que hiciste con Pedro. Sácala, sácame, levántame, libérame del abismo. Sálvame, sigue diciendo el versículo. Esa es la enfermedad más profunda y más grande del alma. Porque es perecer eternamente. Si debiera quedar así, gracias a Dios no. Pero esa sensación es la sensación más terrible. Sálvame por tu misericordia. No por la dignidad de mis méritos, sino por tu bondad, para que sea celebrada, amada y alabada. Esa fue la esencia de lo que sucedió hace un par de días. No que haya nacido ese día, sino la intención del corazón de la iglesia de celebrar. No por la dignidad de mis méritos, sino por la bondad del Señor, para ser celebrada, amada y alabada, porque tú, Señor, mandas el auxilio de los indignos. Eso fue lo que se celebró. Fue eso. Pues ¿a quién ayuda a Dios según sus méritos? Pregunto, ¿a quién? ¿Acaso ayuda a Dios según sus méritos? Bueno, si eso fuera así, esa persona sería honrada y glorificada con mayor justicia que la misericordia de Dios. Y eso sería una ignominia grande, terrible. Por tanto, para que la bondad de Dios sea glorificada, todo el mérito y dignidad deben desaparecer en el hombre. Y esa es la tentación diaria, constante, permanente. No nos extrañe entonces que esa formación, esa cincelada, ese martillazo, esa disciplina también sea diaria y constante, porque es que es una tentación diaria, esa tentación de quitar un poquito de mérito y dignidad al Señor y ponerla en nosotros. Versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, dice el salmista. Eso significa que los muertos no le alaban ni glorían su bondad, sino solamente los vivientes. Bueno, eso lo leemos en el Salmo 115. No te alabarán los muertos a ti, oh Señor, ni cuantos descienden al infierno, pero nosotros, y ahí viene la aclaración, porque muchos dijeron, no, un momentico, ese está hablando locuras, si vamos a estar en el cielo alabando. Pero dice este mismo salmista en el Salmo 115, no te alabarán los muertos a ti, oh Señor, ni cuantos descienden al infierno. Está hablando de muertos espirituales. Sí. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora
y para siempre. El salmista no está hablando de muerte corporal, también de muerte espiritual. Es decir, cuando el alma está muerta, porque el pecado es la muerte del alma y su sufrimiento, el infierno. Quien quiera que se encuentre en esa miseria, siente el pecado y el castigo por el pecado. Por eso dice el salmista, no me dejes en la muerte y el infierno, en muerte espiritual, sino resucítame según tu misericordia y por tu gracia, y libérame del infierno por tu consuelo. Por eso este versículo da a entender que ese sufrimiento es una puerta y entrada al pecado y castigo eternos, es decir, a la muerte e infierno. Como decía el rey Ezequías, a sabiendas casi de lo que le iba a pasar, dije con gran terror, debo ir a las puertas del infierno a la mitad de mis días, es decir, cuando creí estar en lo mejor de mi vida. Y créanme, mis hermanos, que así como el salmista, yo también prefiero estar en las profundidades del dolor para la gloria eterna. Y no como Ezequías en lo mejor de mi vida para condenación eterna. Sigue diciendo el versículo 5, en el Seol, ¿quién te alabará? Por eso antes dije, a causa de tu misericordia, que fue lo que dijo el salmista. El infierno, donde la compasión de Dios está ausente, no se le alaba, sino que se le excreta, se blasfema la justicia y la verdad. Este es el pensamiento más noble que tienen todos los santos en sus sufrimientos, por el cual también son sostenidos. Tu misericordia, Señor, tu misericordia, Señor. Sin Él seríamos iguales a todos los condenados por la eternidad. Pero es tu misericordia. No escondas de mí tu rostro, dice el segundo salmo penitencial. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Pero la diferencia es que los santos conservamos el amor de Dios, de modo que procuramos no perderlo, de modo que deberíamos procurar promulgarlo, de modo que deberíamos hacer un ejercicio constante, firme y decidido en dar ese amor. El salmista dice que en el infierno no hay alegría y placer, no hay alabanza ni honra. Nadie en el infierno tiene inclinación a Dios. Y nadie fuera del Señor Jesucristo tiene esa inclinación, por lo que ya están viviendo un infierno. Y nosotros tenemos el privilegio desde ya de vivir una alabanza, de participar en esa alabanza perpetua. Así hablaba a Dios también el profeta Isaías, te embridaré con mi alabanza para que no perezcas, es lo que le dice Dios. Te embridaré, ¿saben qué es bridar? Yo creo que aquí solo hay una persona que sabe qué es bridar y que está mucho en la cocina. Cuando van a hacer un pollito relleno, abren la pechuguita, la golpean, le ponen lo que le van a rellenar a la pechuguita, la envuelven y luego se amarra con una cuerdita. ¿Sí? Eso es bridar. Amarrar duro. Tiene que quedar consistente para que al cocinarse no se salga lo de adentro. Y Dios le está diciendo a Isaías, utilizando ese hermoso término,
te embridaré con mi alabanza para que no perezcas. Te voy a amarrar para que así entre al horno, se cocine lo que ahí, apretadito. ¡Qué delicia! Me encanta el término que utiliza el Señor. Te embridaré con mi alabanza para que no perezcas. Lo que quiere decir que en medio de mis sufrimientos me dará un sentido favorable a mí. Serás embridado y salvado. Eso promete el Señor. Y sin ese sentido, todos los demás perecen en el padecimiento. Ahí está la diferencia en el Salmo. Sí. Debemos vencer los sufrimientos, mas con la huida e impaciencia, esos sufrimientos no serán vencidos. Ahora, con voluntad y amor, serán conservados hacia Dios. Sí, son palabras duras, son palabras severas. Sí. Pero aún el Señor logra reverdecer y dar lozanía. No hay otro remedio, no existe. Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Venimos de un salmo donde dice que durmió como bebé. Salmo 5. Me he consumido a fuerza de gemir. Y eso significa gemir. Gemir mucho. Gemir fuerte. De tal suerte que el gemido mismo es fatiga. Mi vida se vuelve amarga y fatigosa porque no es nada más que gemir. Me he esforzado o fatigado corriendo, batallando, etc. Gemir. Me fatigo gimiendo, estoy inquieto por los gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, sigue diciendo el versículo. Lloro tanto, dice el salmista, que las lágrimas, en una frase hiperbólica, las lágrimas inundan la cama. Riego mi cama con mis lágrimas. No es posible y no se ha oído o leído tampoco que haya pasado a santo alguno, en un sentido literal, que haya inundado la cama con lágrimas. Pero estas palabras fueron pronunciadas por el Espíritu, en el Espíritu, y se deben entender espiritualmente. Significan que su alma está cargada tan inmensamente de sufrimientos que si eso fuera posible para el cuerpo, quisiera llorar de esa manera. Por tanto, en lo que concierne a él, es como si hubiera realmente sucedido. Ese gemir y llorar fuera tal que el cuerpo fuera capaz de reaccionar conforme a su alma, conforme a su tristeza, que siente profundamente la disciplina de Dios y que se derritiría en menos de una hora como la nieve y se disolvería. Versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir. La figura externa, ese modo exterior del cuerpo ha cambiado, se ha desfigurado. ¿No han visto ustedes cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta. No es que las mujeres sean más lloronas, no, son más honestas. Pero nos damos cuenta cuando han estado llorando. Y por supuesto cuando hemos estado llorando, porque físicamente, para utilizar también hipérboles, físicamente nos desfiguramos, lo notamos. Y todo por el amor de Dios, formándonos, disciplinándonos. Ahora, el mundo es lo contrario. El mundo cuida de su cuerpo, cuida de su apariencia como seda,
oro, comida suntuosa, como el hombre rico del Evangelio. Pero en ese trato hemos llegado a ser como Lázaro, pobre y deforme por la disciplina de Dios. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Termina diciendo el versículo 7. Yo soy inepto como un hombre anciano, porque tal sentimiento de la disciplina de Dios hace que todas las fuerzas sean consumidas. Al hombre le parece que el cielo y la tierra yacen sobre él, están sobre él, y que todo el mundo es su enemigo, y no haya consuelo en ninguna parte, sino en el amor de la disciplina, de la formación de Dios. Versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los hacedores de iniquidad? Y uno diría, claro, todos esos que nos viven persiguiendo como cristianos. ¿Cuáles que nos viven persiguiendo como cristianos? Si nosotros realmente hiciéramos nuestra tarea, seríamos perseguidos como cristianos. Pero la pasamos de balde, balseadito, decían por ahí los muchachos. No se refiere aquí a los injustos, a los perversos de toda índole, no. Se refiere a los que se destacan por su gran santidad y sabiduría. ¿Cómo así? Bueno, refirámonos entonces a Mateo capítulo 10. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo pronuncia ese versículo contra los que dirán en el juicio final, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? A esos sabios y santos, Cristo da a entender que serán los llamados operari imquitais. Estoy pulido. O sea, hacedores de iniquidad, puesto que no hacen el bien en forma de vida. A esos es a los que se está refiriendo. Y es a esos que Jesucristo lo deja clarito ahí en Mateo. Clarito. No son los injustos de toda índole que están ahí, los perversos, o como escucho por ahí, los incircuncisos fariseos. Los santos vanidosos que no han sentido jamás la ira de Dios y no han llegado al conocimiento de sus propios pecados. Por eso no creen en la bondad de Dios, no confían en ella, no la invocan, ni la conocen, ni la enseñan, sino que se seducen a sí mismos y a otros con obras y petulancia, dándose a sí mismos los méritos de Dios, pidiendo, ordenando, pisoteando la honra del Señor como si fuera un esclavo de ellos. A esos les desea el salmista que experimenten la cólera divina y se aparten de su petulancia y vuelvan en sí. El evangelio del Señor es un evangelio de salvación, pero ese evangelio tiene incluida la conciencia práctica del pecado. Tenemos que predicar sobre el pecado. Pero estos hacedores de iniquidad solo son llevados, dice la palabra, por su estómago, por sus tripas. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, sigue diciendo, termina diciendo el versículo 8. Dios está dispuesto a oír con agracio a los que claman, a los que lamentan, pero no a los que se sienten seguros e independientes. Por tanto, una buena vida no consiste en obras exteriores y apariencia, sino en un espíritu gemebundo, afligido. Como lo dice en el cuarto salmo penitencial, el Salmo 51.
en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahora, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el Salmo imprecatorio 2, el Salmo 34, cercano está, perdón, me equivoqué, en el Salmo penitencial 2, el Salmo 34, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En consecuencia, mis amados hermanos, buenas noticias para los que, como Tito dice, que son llorones. El llorar es preferido para el Señor. El sufrimiento sobrepasa toda actuación. Versículo 9. Jesús ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Mis hermanos, esas palabras no muestran, no designan otra cosa que un alma pobre de espíritu, que ya no tiene nada más que su clamor, que su súplica, que su implorar en la firme fe, en la esperanza fuerte, el amor constante. Y la vida y ser de todo cristiano debe estar ejercitada en eso, construida así, de modo que fuera de Dios no sabemos y no poseemos nada y no lo conocemos sino por la fe. Por eso, los que no están formados en esa forma, valga la redundancia, no son así escuchados por Dios, porque no le invocan con el corazón. No son pobres ni sienten la necesidad de invocar e implorar. Son satisfechos, se sienten satisfechos y colmados. David termina el salmo con una nota de confianza. Hace un grito agonizante a Dios y Dios lo escuchó. Lloro tiene voz delante de Dios. Las lágrimas tienen voz delante de Dios. El llorar tiene voz delante de Dios. No que a Dios le impresionen las manifestaciones emocionales. No lo hace como nosotros cuando lloran alrededor nuestro alguien, uno como que esas lágrimas como que lo ablandan y no llores. No es por eso que el lloro tenga voz delante de Dios, sino que le impresiona es un corazón apasionado. David no tuvo miedo de llorar ante el Señor. Y Dios honró la voz de su lloro. Y pregunto, ¿no es dulce creer que nuestras lágrimas se entienden incluso cuando fallan las palabras? ¿No te ha pasado? Yo he visto que a algunos le ha pasado, a mí me ha pasado. Y quebranta mi corazón cuando las lágrimas impiden a Cris aquí seguir hablando. ¿No es dulce eso? Aprendamos a pensar en las lágrimas como en oraciones líquidas, decía nuestro amigo Spurgeon. Aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. Una vez Lutero luchó con Dios en oración y salió saltando de su armario de oración, gritando, victoria, victoria. David tuvo el mismo sentido de prevalecer con Dios al final de esta oración. Al final de esta oración exalta: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Eso significa, son tan nocivos y peligrosos en su presunción y se glorían consigo mismo como si todo estuviera bien con ellos.
Todo está bien. Y se está desmoronando el mundo alrededor, pero todo está bien. ¿Sí? Por tanto, Dios mío, ellos no saben lo desafortunados que son. Sería provechoso para ellos que volvieran en sí mismos y conociesen la magnitud de su ignominia y su miseria ante Dios. Porque es que los altamente dotados y sabios no saben otra cosa que complacerse a sí mismos, estar seguros, tenerse una gran estima, no sentir necesidad alguna, hablar bien. Uy, cómo me parece algunos titulares de predicaciones. Cómo hablar bien en público en 5 versículos. ¿Sí? Cómo pensar bien a través de la Escritura. Como si la Biblia fuera exitología y nuestra meta fuera una iglesia de cerebros y pinkies. Vamos a conquistar el mundo. Yo ya estaba grande cuando vi esos muñequitos, pero uy, sí me dieron duro. ¿Qué vamos a hacer? Le dice Pinky a Cerebro. ¿Vamos a qué? A conquistar el mundo. Y toda la iglesia dice amén. Y se para toda la iglesia y dice amén. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esa es la mayor ceguera en la tierra. Cuando más se creen y estiman o se consideran, tanto más son desdeñados y deshonrados por Dios. Dios es lo que el salmista quiere que reconozcan, puesto que serían otros si entraran en sí mismos y se asustaran de sí mismos. Se volverán, dice el versículo, pues ellos se han apartado demasiado profundamente y lejos de Dios y han perseguido su propio bien y serán avergonzados de repente, interiormente, ante sus propios ojos, ya que tienen un elevado concepto de sí mismos, y exteriormente ante la gente donde fuere necesaria, además de la vergüenza interior. De otra manera, esta actitud exterior sola, sin la vergüenza interior, es estéril, es nociva. Mis hermanos, los sentimientos de conciencia del pecado, entender el pecado, entender que peco, sentir el pecado, percibir el dolor del pecado, ese sentimiento de conciencia de pecado y de contrición fueron los que determinaron a David como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no pecara, no porque fuera perfecto, porque pecó y gravemente y fue bien imperfecto. Pero ese sentimiento de conciencia de pecado y de contrición fueron los que determinaron a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, mis hermanos, tranquilos, que haya lamento, que haya pena, que haya dolor, que haya humillación, que haya confesión, que haya aborrecimiento por el pecado. Entonces hallaremos la misericordia de Dios y podremos levantarnos y, como el salmista dice, decir: Dios me ha oído mi llanto, ha escuchado mi ruego, ha recibido mi oración. A Dios sea la gloria. Amén. Quisiera invitar al grupo de alabanza y quiero resaltar con todas mis fuerzas, llámalo como quieras, considéralo un regalo de Navidad, pero resaltar con todas mis fuerzas que haya lamento, que haya pena, que haya dolor, que haya humillación, que haya confesión, que haya aborrecimiento de pecados, y entonces hallaremos la misericordia de Dios
y podemos levantarnos. Levantémonos, pongámonos en pie. Y podemos decir: Dios ha oído mi llanto, ha escuchado mi ruego, ha recibido mi oración. A Dios sea la gloria.